Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida a Entrevista Ágora. Para esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el profesor Juan Pablo Aranguren. El profesor Juan Pablo es director académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, es psicólogo e historiador, doctor en Ciencias Sociales, y durante muchos años ha venido haciendo un ejercicio de acompañamiento a múltiples comunidades en contextos de violencia política. Particularmente sus ejes de investigación ha sido en torno a los impactos psicosociales del conflicto armado, pero también a la ética de la investigación en ciencias sociales. Sobre eso vamos a hablar un poco en este espacio de Entrevista Ágora. Profesor Juan Carlos, bienvenido a este espacio. Juan Pablo, perdón, bienvenido a este espacio. No, muchas gracias por la invitación a la USCO, a la Universidad Surcolombiana, y a ti por la invitación también a este espacio. No, muy grato tenerte aquí en este diálogo que vamos a tener en el espacio de hoy. Un poco quisiera que comenzáramos a conversar sobre un elemento que en muchas ocasiones es olvidado, obviado de muchos discursos y muchas investigaciones en el marco del conflicto armado, que es el cuerpo, ¿no? Y precisamente la manera como se inscribe la guerra en el cuerpo. Y precisamente en muchos casos ha sido olvidado, silenciado o en otros casos instrumentalizado. Hablar del cuerpo en un país en donde hemos tenido tantos ciclos de violencia y tantos ciclos de guerra, pues es hablar también de una memoria que en muchos casos no se nombra con palabras, pero que se va extendiendo a través de las generaciones, ¿no? Esa memoria que queda en la piel, en ese cuerpo que se extiende en los otros, en ese cuerpo que habita en lo cotidiano. Y un poco sobre eso, pues has centrado tus investigaciones en los últimos años. ¿Cuál es esa relación del cuerpo y la guerra? ¿No? ¿Cómo la guerra ha configurado el cuerpo en nuestros territorios? Pues evidentemente yo creo que si hay algo de lo que trata la guerra es justamente del cuerpo y fundamentalmente de un intento de escindir, de separar y de fracturar la relación entre un cuerpo y un sujeto. Y eso lo he venido encontrando en mis investigaciones sobre las experiencias de formación de jóvenes combatientes para la guerra, pero también en las prácticas de tortura y en las pretensiones de los torturadores de devenir o de convertir al sujeto torturado en pura carne sufriente, y mucho más evidente en las pretensiones de la desaparición forzada de personas que pues apunta justamente a fracturar esa relación entre un cuerpo y un sujeto, entre un cuerpo y una identidad, entre un cuerpo y un nombre. Entonces, evidentemente creo que si hay algo de lo que se ocupa la guerra, o de algo que pretende directamente la guerra, es justamente fracturar la relación entre cuerpo y sujeto. Y eso constituye fundamentalmente un desafío para nuestro contexto sociopolítico, porque hemos pasado por diferentes prácticas que le apuntan directamente a fracturar la relación entre el cuerpo y la identidad, que rompen la relación entre cuerpo y memoria, rompen la relación entre el cuerpo y el nombre, rompen la relación entre el cuerpo y el territorio. Yo he hablado de jóvenes combatientes, de tortura, hablo de desaparición forzada, pero también hay otros escenarios que también terminan produciendo esta ruptura o que pretenden producir esta ruptura, que son, por ejemplo, las masacres. La ruptura que evidentemente fractura el cuerpo, pero que también termina rompiendo la relación entre el cuerpo y el territorio, el desplazamiento forzado. Entonces, si hay algo que produce fundamentalmente la guerra, algo a lo que lo apunta directamente, es justamente escindir esa relación. Y eso nos impone entonces un desafío tremendo, y es cómo vamos a abordar o cómo podemos abordar esa relación fracturada o esa pretensión de fracturar esa relación por parte de los discursos bélicos en un contexto que le apunta a escuchar las historias de los sobrevivientes, las historias de las víctimas, las historias de los combatientes, y cómo podemos crear escenarios para que eso sea posible, para darle un lugar de enunciación justamente a esa relación, que no debería ser solamente la relación fracturada que quería pretender la guerra, sino también la relación que podemos reconstruir entre el cuerpo y el sujeto, el vínculo que se puede establecer entre esos dos. Claro, y ese elemento que tú mencionas ha sido parte de la historia de los diferentes ciclos de las guerras y de las violencias, ¿no? Ahora que te escuchaba, recordaba precisamente el trabajo de María Victoria Uribe, cuando se acercaba precisamente a la violencia de los 50, y ese intento precisamente de separar cuerpo y sujeto, donde terminamos nosotros teniendo un gran número de víctimas, 200.000, 300.000, pero no nombres, no historias, no encuentros. ¿Qué pasó con esos 200.000? ¿Quiénes eran? ¿A dónde fueron? ¿A dónde gravitaron? ¿No? Terminamos, por ejemplo, con un gran nombre, Jorge Eliezer Gaitán,
¿sí? Y los otros nombres, las otras familias, ¿en qué lugar quedaron esas familias que quedaron, digámoslo, deshabitadas de la memoria, ¿no? ¿Cómo narrar las memorias del cuerpo? Porque claro, podemos narrar las memorias del sujeto y demás, pero ¿cómo narramos esas memorias del cuerpo que en muchos casos quedan silenciadas, ¿no? Y cómo transitaron esos cuerpos, ejemplo de la violencia de los 50, a las violencias, digámoslo, del conflicto armado con las guerrillas en los 70 y en los 80, o cómo se cambiaron también a las violencias, o esos cuerpos, cómo se transformaron o mutaron con las violencias paramilitares, con las violencias mafiosas, cómo se transmutan hoy con estas otras violencias que los límites son mucho más porosos. ¿Cómo te has encontrado tú en esos elementos de trabajo y de diálogo con las comunidades en esos espacios sobre estas preguntas? Pues fíjate que aquí hay para mí un desafío, digamos, fundamental. Y la lógica es un poco la siguiente. Si a la guerra le interesa fracturar esa relación entre cuerpo y sujeto, la manera de darle un lugar de enunciación a las violencias corporales, a la memoria corporal de esas violencias, es justamente tratar de suponer que no necesariamente la guerra es completamente efectiva en fracturar esa relación. Es decir, una cosa es afirmar que la pretensión de los discursos bélicos es fracturar la relación entre cuerpo y sujeto, y otra es asumir como completamente efectiva su pretensión. Entonces, eso es lo que yo he venido llamando ya hace algún tiempo las narrativas sobre la efectividad del daño, que son narrativas que se concentran fundamentalmente en dar cuenta de qué tan efectiva es la guerra en lograr fracturar esa relación entre cuerpo y sujeto, qué tan efectivo es el torturador en convertir a su víctima en pura carne sufriente, qué tan efectivo es el desaparecedor o el poder desaparecedor en arrebatarle de la memoria familiar el cuerpo y arrebatar completamente el cuerpo a su familia. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? Fundamentalmente que, digamos que si uno lo pone en términos teóricos, no deberíamos asumir solamente la narrativa de la efectividad del daño, sino que deberíamos empezar a rescatar una voz diferente, una narrativa diferente acerca de lo que sucedió en la guerra. Si nosotros no construimos una narrativa diferente acerca de las consecuencias de la guerra, pues lo que terminamos es en cierta medida recreando las narrativas bélicas en sí mismas. Entonces terminamos construyendo narrativas sobre la tortura que recrean la empresa sistemática del horror producido por la tortura. Construimos narrativas sobre la masacre que solo muestran el horror de la masacre de los cuerpos fracturados. Construimos narrativas le damos la posibilidad a los excombatientes de contar su experiencia en términos de lo que la guerra quería hacer de ellos, es decir, máquinas de guerra. Pero no, en ninguno de esos casos, estamos dando la posibilidad de narrar o de construir una narrativa acerca de cómo se experimentó ese intento de fractura con el cuerpo por parte de los sujetos implicados. No sabemos nada en sentido estricto de los sobrevivientes de tortura, porque hablamos más de las formas de tortura y del daño que se produjo y del volumen de la tortura que del sujeto implicado. No sabemos nada del combatiente, y no sabemos nada del combatiente porque al combatiente le pedimos que nos cuente de los horrores de la guerra, pero no le permitimos que nos cuente, por ejemplo, cómo se entrecruza la vida cotidiana con la guerra. Y ahí, en esas narrativas, está el sujeto. Y en el caso de la desaparición forzada, que para mí tal vez es uno de los casos más complejos y más, digamos, más retadores en términos investigativos, implica también entender que aun cuando la desaparición forzada termina en efecto fracturando esa relación entre cuerpo e identidad, es decir, le arrebata el cuerpo a la familia y le deja solamente el recuerdo a los familiares, aún en esos susurros de las noches, en esos recuerdos que intentan los familiares rescatar en las movilizaciones, en la marcha, en las fotografías, buscando objetos preciosos casi como reliquias de esos objetos de los familiares, hay un intento justamente de resistir a las pretensiones de ruptura que quiere hacer la desaparición forzada, de romper esa relación. Entonces, yo que he encontrado en este tiempo de investigación, son ya cerca de 19 años de trabajo en estos contextos, fundamentalmente es que en la medida en que preguntemos de otra manera, podemos escuchar otras historias. Y eso implica tener una disposición a escuchar de otra manera, a atender de otra manera estas historias, a construir narrativas de otro modo,
a preguntarnos por otras consecuencias, por otras maneras de narrar las consecuencias de la guerra, que no solamente tiene que ver con sus horrores y con sus fracturas, sino también con los actos de resistencia, impugnación y objeción que los sujetos torturados, los sujetos combatientes, los familiares de desaparecidos, los sobrevivientes de una masacre pueden construir a partir de ese cuerpo roto. Entonces, de alguna manera podría decir, el cuerpo recuerda, y el cuerpo es una manera de recuerdo, tiene muchas maneras de recuerdo. Esas formas del recuerdo del cuerpo se hacen posibles, se hacen enunciables, siempre y cuando yo habilite la posibilidad de preguntar y escuchar acerca de ellos. Creo que mencionas varios elementos muy claves y uno que quizás es característico de una historia como la colombiana, donde muchas organizaciones y movimientos de víctimas han logrado generar una agencia de la ausencia, ¿no? Y una agencia del dolor que no cabe dentro de los marcos interpretativos desde donde se ha entendido o se ha estudiado la violencia, el conflicto armado, los impactos. Creo que ahí das un punto neural muy clave que yo creo que en el segundo momento de la entrevista podemos profundizar sobre ello, ¿no? Sobre cómo eso que planteas nos reta a la investigación en ciencias sociales a salir de los marcos interpretativos comunes desde donde se ha leído el conflicto, el dolor y el impacto de la guerra sobre el cuerpo. Vamos a un corte institucional y regresamos en un momento de entrevista Ágora con Juan Pablo Aranguren. Muy bien, hola a todos y a todas de nuevo. En este segundo bloque de entrevista Ágora estamos con el profesor Juan Pablo Aranguren de la Universidad de los Andes, hablando precisamente de la relación del cuerpo y la guerra. En el primer bloque hablábamos de un planteamiento muy importante que vienes desarrollando en tu investigación, que es precisamente el cómo empezar a leer, ¿no?, los impactos de la guerra, no desde la efectividad del daño o la narrativa de la efectividad del daño, que termina reproduciendo un régimen de verdad también, ¿no?, sobre, digámoslo, ese poder torturador, ese efecto que se genera sobre el cuerpo, sino empezarlo a mirar de una manera distinta. Y ahí creo que nos estás planteando un desafío muy importante, que recuerdo el trabajo de Jefferson Jaramillo precisamente sobre los informes de comisiones de la verdad que se han dado y cómo cada uno de estos informes ha establecido un marco interpretativo sobre el conflicto armado y sobre la paz. Y uno de los puntos fundantes de la investigación en ciencias sociales en Colombia es el estudio de Fals Borda, Eduardo Umaña y Monseñor Guzmán, precisamente sobre la violencia en Colombia. Y ese es un, digámoslo, libro fundante que habla de la efectividad del daño, ¿no? Y cómo entonces las ciencias sociales han enmarcado su ejercicio investigativo sobre nombrar o hacernos nombrar o hacer, mejor dicho, evidente que sí existe un dolor, que sí existe una violencia. ¿Cómo superar ese entramado? ¿Cómo superar, digámoslo, esa trampa que hemos construido también en nosotros mismos, o ese autoengaño en la narrativa de nosotros mismos, que por hacer efectivo el poder del daño, terminamos reproduciendo una narrativa frente a ese poder torturador? Sí. Pues evidentemente la razón de la existencia de este tipo de narrativas tiene que ver con las narrativas negacionistas de los gobiernos y de las instituciones que dicen aquí no hay tortura, aquí no hay violaciones a los derechos humanos, no hay desplazados, no hay conflicto armado, no hay falsos positivos. Entonces hay una necesidad de mostrar sí lo hay y lo quiero mostrar y acá está y les puedo demostrar que sí existe. Y la mejor manera es mostrarlo. Algo similar, digamos, hemos encontrado, por ejemplo, en México, de parte de los periodistas mexicanos intentando mostrar ante la negación de la existencia, por ejemplo, de las masacres o de los descuartizamientos, son los fotógrafos y periodistas tomando fotos de los cuerpos desmembrados para decir, mire que sí pasó. Entonces, esa narrativa se explica justamente ante una condición de negacionismo frente al contexto. Pero esa narrativa sobre la efectividad del daño pues termina teniendo un efecto muy singular, o muy importante más bien, sobre la manera como narramos el conflicto, y es que nos centramos en documentar el horror, en mostrar que existe, en demostrar que existe, pero no podemos trascender ese lugar. Entonces simplemente hacemos eco de las narrativas del torturador, del desaparecedor, de lo que podríamos decir, hacemos eco de la guerra misma. En realidad no hemos construido una narrativa diferente de la guerra. Entonces mi punto fundamental acá es la manera como hablamos de la guerra, como narramos la guerra, ha sido impactado por la guerra misma, ha sido impactada. Esa manera que hemos construido ha resultado impactada por la guerra misma. Esto de hecho lo decía de una manera mucho más interesante
María Teresa Uribe Hincapié, en un texto en el que hablaba de las gramáticas de la guerra y cómo la guerra creaba un tipo de lenguaje, tenía un efecto incluso en la manera como hablábamos, nos referíamos, pensábamos, las categorías que construíamos para hablar de esto. Más adelante Judith Butler incluso termina hablando también de los efectos que tiene esos marcos de guerra sobre la manera como nos aproximamos a las vidas y a su sufrimiento. Pero lo que vamos a encontrar en todo caso es que para objetar esas narrativas sobre la efectividad del daño tenemos que construir o tenemos que darle un lugar de enunciación al sujeto singular. El sujeto singular pasa justamente por no suponer que todos los casos o que un caso puede ser emblemático de otro, algo que recorre con cierta facilidad las comisiones de la verdad o los grupos de memoria histórica. Yo, dado que como comisión de la verdad no puedo, o como grupo de memoria histórica no puedo cubrir todos los casos, tomo uno que es representativo de todos los demás. Pero eso evidentemente en el caso del sufrimiento nunca va a ser cierto. Y eso lo sabemos los psicólogos y lo sabe el psicoanálisis desde hace mucho tiempo. No hay un sufrimiento que pueda ser representante del mío, porque el mío es singular y particular. No hay una experiencia que me represente y que de mi experiencia de guerra quede representada en la experiencia de otro. Entonces, para un poco cuestionar esas narrativas sobre la afectividad del daño hay que ir a la experiencia singular. Pero una vez vamos a la experiencia singular, al uno a uno, vamos a la historia de cada víctima, de cada persona, y descubrimos que cada historia en sí misma aporta elementos significativos, nos tenemos que preguntar por otra dimensión que queda oscurecida en este tipo de narrativas, y es la del sujeto que pregunta o cuestiona. Tú hablabas de Falsborda y de Monseñor Guzmán y estas narrativas, digamos, significativas para el contexto del conflicto. Allí aparece un cuestionamiento muy importante que tendremos que hacer, y es por el sujeto que está documentando estas historias. Se indignó, se molestó, sufrió con el otro. No sabemos en realidad nada del sujeto que está situado ante el dolor del otro preguntando, justamente porque no solamente oscurecemos al sujeto singular, no sabemos del sujeto de la víctima, del combatiente que vivió cada hecho de violencia, sino que además nos borramos a nosotros de escena, a los que preguntamos, al investigador, al psicólogo, al sociólogo, al periodista, al fotógrafo que está del otro lado preguntando, no lo conocemos. Y cuando digo no lo conocemos, estamos afirmando nada más y nada menos que hemos perdido la posibilidad de entender que ese testimonio, esa voz de la víctima, esa voz del sobreviviente se produjo en una relación intersubjetiva. ¿Qué significa eso? Que pues en realidad la persona no está hablando simplemente ante una cámara de video o ante una grabadora de voz o ante un formato que le piden llenar, está hablando con otro ser humano, y ese otro ser humano también está impactado y tocado por la guerra. Y eso entonces nos abre la posibilidad de preguntarnos por algo que yo he venido trabajando desde el 2009 más o menos, que es la ética de la escucha, y es cómo podemos pensar en unas condiciones sociales que nos permitan darle la voz a la singularidad, a ese cada uno, pero que al mismo tiempo nos permitan reconocer al sujeto que está situado ante el dolor de los demás, que reconozcamos que hay un sujeto que pregunta, que cuestiona y que también es un sujeto político partícipe e incluso implicado en la guerra misma, que no está por fuera de la guerra y que llega como en una nave espacial de un planeta extraño, sino que en realidad está también atravesado por las mismas lógicas bélicas. Y ahí es donde creo que empezamos a tensionar esas narrativas sobre la efectividad del daño con mucha fuerza. ¿En qué momento te encuentras con ello? ¿Cuál es el momento en el que tú haces un quiebre y dices, pucha, aquí esto no lo había pensado, esto me desbordó frente a lo que yo había venido estudiando y desarrollando como tal? Pues eso inicia cuando yo decido que voy a hacer una investigación sobre la tortura en Colombia, que me interesa ese tema porque no sabía nada de la tortura en Colombia. Había revisado una cantidad de textos impresionantes, pero había muy poca investigación sobre el tema. Pero cuando empiezo a preguntarme sobre ese tema, me empiezo también a cuestionar yo qué hago preguntándome sobre esto y cuál es la utilidad práctica para la sociedad colombiana que yo me pregunte sobre esto, cuál es la utilidad para los sobrevivientes de tortura que yo les pregunte sobre la tortura. Y evidentemente la respuesta era ninguna. Esto es una curiosidad intelectual un poco problemática porque tiene algo de morbosa preguntarse sobre la tortura. Entonces, para mí lo importante empezó a ser entonces cuestionarme yo por qué estoy preguntando sobre esto, yo por qué estoy interesado sobre esto.
Y antes de empezar cualquier investigación sobre el tema, entonces empezó una larga discusión muy conceptual, muy metodológica para mi investigación, y me di cuenta que necesitaba cuestionar entonces cuál era el lugar cuál era mi lugar de enunciación, cuál era mi lugar de escucha. Yo estaba escuchando como un investigador desinteresado, estaba como alguien que le gustaría conocer más, o como un sujeto morboso que quiere conocer sobre el sufrimiento del otro. Y en ese momento me doy cuenta que necesito dar una discusión un poco más profunda sobre las condiciones éticas, políticas y epistemológicas en las que estoy haciendo mi pregunta de investigación. En ese momento pues transforma radicalmente mi investigación, y ya no es una investigación sobre la tortura, sino es una investigación sobre los modos de representación del sufrimiento y sobre el tipo de narrativa que hemos construido para hablar de ella, y sobre la manera en la que el cuerpo se deslinda del sujeto. Esa pregunta transforma radicalmente pues mi carrera de investigación, y empiezo entonces a indagar sobre la escucha. Hago mi investigación sobre la tortura, eso me genera un montón de reflexiones muy interesantes, me permite entender que la ética de la escucha está atravesada no solamente por cuestionarme como investigador, sino que también implica preguntarme por el régimen de representación sobre el cual debería recabar, o el tipo de representación que quiero construir para hablar de la tortura, de manera tal que represente con pudor y dignidad el sufrimiento de las víctimas. Me lleva a preguntarme también sobre el tipo de relación que yo quiero establecer con el otro, el tipo de relación política que establezco con los sobrevivientes. Y cuando me doy cuenta de esa cantidad de preguntas que hice un montón de reflexiones muy interesantes para mi vida. Me pregunté si habían otros profesionales, otras personas que hacían lo mismo, que cuando iban a investigar sobre sus temas relacionados con el conflicto se hacían la misma pregunta. Y arranqué preguntándole a mis colegas psicólogos que trabajaban en eso, o trabajan todavía en estos contextos: oiga, ¿usted cómo hace para escuchar en estos contextos? ¿Y qué preguntas se hace? ¿Y qué dilemas éticos se enfrenta? Y luego le pregunté lo mismo a los periodistas, y luego que cubren el conflicto armado. Luego le pregunté a los fotógrafos. Y más recientemente le pregunté a los antropólogos forenses que trabajan en los procesos de exhumación, intentando encontrar los desaparecidos del conflicto, intentando restituir los cuerpos a los familiares. Y mi pregunta fundamentalmente era: ¿usted cómo hace para hacer su trabajo y para escuchar todas estas historias y mantenerse allí y seguir haciéndolo? Porque muchos quieren hacerlo. El antropólogo forense se frustra todo el tiempo porque busca y nunca encuentra, tiene una baja tasa de hallazgos, porque encontrar a los desaparecidos es un desafío. El fotógrafo toma fotografías del conflicto, pero toma de un escenario y luego tiene que tomar de otras. Y luego el periodista publica una nota, pero publica una nota del norte de Colombia, ahora tiene que publicar una del sur, en el que la situación es peor. Pero pese a todo, se mantienen comprometidos con estos escenarios y quieren seguir haciendo. Entonces, mi pregunta sobre la ética de la escucha ya no se transforma solamente en una pregunta, arranca como una pregunta personal, pero se transforma en una pregunta por los demás, por cómo escuchan los psicólogos, los antropólogos forenses, los fotógrafos, los periodistas, los abogados, los artistas, cómo escuchan el conflicto armado, los líderes sociales, los profesores de colegio. Y cuando empiezo a preguntarme, me doy cuenta que uno no debería confrontarse, si se quiere, con la necesidad de tener un manual de cómo hacer investigación en ciencias sociales, sino más bien con una cantidad de preguntas y de reflexiones éticas que debería hacerse y que debería confrontarlo en algún momento de la vida cuando está haciendo investigación. Y esas preguntas tienen que ver con el régimen de representación, con el contexto, por mi lugar como investigador, y por supuesto por entender qué es lo que necesito yo para tener una escucha efectiva del dolor de los demás. Y ahí me encuentro con que para todos no hay ningún profesional comprometido con estos casos cuya escucha no esté centrada en el hecho de que debe dejarse tocar por el dolor de los demás, debe ser tocado por el dolor del otro. Pero eso tiene una consecuencia tremenda. Eso suena, en términos antropológicos, suena muy bien. Vinadas lo planteaba y es ese conocimiento envenenado que me toca de alguna manera porque yo lo escucho. Eso está bien, pero en términos psicológicos eso tiene una consecuencia, y es que dejarme tocar por el dolor de los demás implica comprometer
comprometerme con el otro, pero como me comprometo con el otro, comprometo mis emociones, mi vida familiar, mi vida afectiva, posiblemente termino amenazado, al igual que muchas víctimas, posiblemente termino confrontado éticamente con unos horrores que me rompen completamente mis conceptos morales o mis preceptos morales, y eso hace que necesariamente yo tenga que cuestionar incluso mis propios valores y mi propio sentido. Entonces, una escucha comprometida, bien, pero una escucha comprometida, muy bien comprometida, tiene compromisos afectivos y emocionales que pueden quemar a las personas que trabajan en estos contextos. Invitamos a leer la obra de Juan Pablo también, porque viene girando en torno a eso. ¿Qué hacemos con eso que escuchamos? ¿Y cómo afecta la vida de nosotros eso que escuchamos? ¿Cómo vamos a seguir escuchando los décadas y décadas de historia y de memorias, de dolores, pero también de resistencias que tenemos en este país? Y creo que esa es la pregunta que tenemos en este instante como investigadores sociales, pero no solo como ellos, sino como habitantes de este territorio que nombramos Colombia. Juan Pablo, muchas gracias por este espacio. A ti muchas gracias y a la USCO por la invitación también. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias al Centro de Producción Audiovisual. Hasta otra oportunidad.